Hola amigos, pues en nuestra exploración para definir lo que sería un mexicano que aportaría en la nueva ciudad, en la Jerusalén celestial, quiero revisar algunas de las ideas que están ahí en el aire y podemos, por ejemplo, apuntar a donde dice ahí Andrés Manuel López Obrador, que es la cuarta transformación. Podríamos apuntar a esos puntos de inflexión, digamos, modernos, la independencia, la reforma y el... ¿qué? La revolución. Y pues yo pienso que muchas de las cosas que la 4T nos quiere decir son mitos, no son verdad. Entonces, primero quiero empezar con este tema de Benito Juárez. Me encontré este video que dice la gran farsa de Benito Juárez como héroe nacional. No soy historiador, entonces lo voy a ver desde el punto de vista de el cristianismo. Eso sí, sí soy cristiano. El derecho al respeto ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez siempre ha sido amado por la historia oficial y desde el jardín de niños se le ha hecho creer al pueblo mexicano que es un ejemplo de superación, porque fue un niño indígena que estando en la pobreza total llegó a ser presidente de México. Pero no... Sí, a ver, hay una cosa muy interesante de Benito Juárez cuando estudias su historia, es que él, como muchísimos líderes latinoamericanos, sufrían del problema del autoritarismo, que es como esta tendencia a convertirse en un tirano. Y sí, imponer su voluntad es puro orgullo eso, ¿no? Es pura soberbia. Y además modificó la Constitución para mantenerse en el poder de manera eterna. Irónicamente, Porfirio Díaz es el que de los que se levantan en armas para derrocarlo, según entiendo, ¿verdad? Vean lo que dice el capítulo 2 del libro de Daniel, versos 19 al 22. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo, Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta a la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Y me parece interesantísimo cómo, aunque un hombre quiera ser autoritario o tenga estos delirios de grandeza y sea un soberbio, como el caso de Juárez, al final en una enfermedad se fue de formas en las que el hombre no puede controlar, pero Dios sí tiene todo bajo control. O sea, lo que estoy diciendo es que tú puedes querer creer que puedes controlar los hilos del mundo, pero al final Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque tú puedas vivir en rebelión unos cuantos años, al final todas las cosas caen por su propio peso. Todo lo que está oculto se va a salir a la luz. Así que si tú vives una vida de hipocresía o de engaño, si tú crees que en tu vida secreta puedes burlarte de los demás, pues nada más tienes que estar consciente de que viene el juicio de Cristo a la tierra y que todas las cosas se van a mostrar como son. Ahora veamos las grandes mentiras alrededor de Juárez. Wow. A Benito Juárez le crearon el mito del indio que llegó a ser presidente y con esto ser una inspiración para niños y adolescentes y crear en los mexicanos un sentimiento patriótico. Juárez es recordado como el presidente que expulsó a los franceses de México y mandó a fusilar a Maximiliano de Habsburgo, y todo esto a favor del pueblo y los indígenas, que eran oprimidos. Bueno, la verdad es que Juárez fue un hombre que sirvió a las élites masónicas antes que a la población indígena de la cual incluso renegaba, todo esto para alcanzar sus objetivos de aceptación y poder, porque mentalmente se sentía inferior con respecto a las personas que servía. Una de las tantas peleas entre juaristas y los que no lo son, y que pasa el tiempo y sigue vigente, es la forma en que Juárez ejercía el poder. Es sabido que era prepotente y autoritario, siempre en busca de sus intereses, como por ejemplo en 1847, cuando los pobladores de Juchitán protestaron contra el gobierno por un yacimiento de sal, que habían encontrado y se los querían quitar, y lo que hizo Juárez, defensor del pueblo, fue que apoyó al juez que dijo en la resolución que ese yacimiento no les pertenecía. El pueblo se levantó y protestó contra esa resolución y Benito Juárez fue acusado de incendiar hogares de los indígenas para frenar la protesta. Wow. Hay gente aún orgullosa de su benemérito, que sigue aplaudiendo las leyes de reforma, que dicho sea de paso, él no las escribió en su totalidad, porque todo lo que hacía lo hacía a medias, pero sí plantó su idea.
la cual ayudaba a las élites a retomar el control del territorio nacional. De hecho, las llamadas leyes de reforma de corte liberal no solo quitó propiedades de la Iglesia y fueron la base para un Estado laico, sino que también esas leyes fueron la vía para despojar a los pueblos indígenas de sus tierras. Muchas comunidades perdieron sus propiedades por medio de la desamortización, que es la expropiación de tierras que en general pertenecían a las llamadas manos muertas, que no era otra cosa más que el clero y las órdenes religiosas, y no las recuperarían hasta con el gobierno de Cárdenas. Además, cuando la agitación social explotó y los indígenas dijeron basta, la represión más inhumana fue siempre la herramienta preferida del gobierno liderado por Juárez. Como cuando en la matanza en Bacum de febrero de 1868, más de 500 indios defendiendo sus tierras, fueron encerrados por el ejército en una iglesia y luego el edificio fue destruido e incendiado a cañonazos, y la mayoría de los indígenas ya desarmados murieron calcinados. Para que luego las tierras fueran repartidas entre los amigos de Benito Juárez que estaban en el gabinete presidencial. Así. O sea que cuando López Obrador diga que quiere ser como Juárez, ¿qué parte de Juárez es la que él está diciendo que quiere ser? El problema es que se crea un mito de la transformación y luego te digan que quieren hacer como ese aspecto del mito que suena bien. Pero en realidad, ¿qué parte te está diciendo? ¿Queremos ser la mentira? ¿O queremos ser este ideal que no se cumple? Sí que hasta aquí, está claro que Benito Juárez servía solo a sus propios intereses y nada le interesaba el ayudar al pueblo. Antonio López de Santa Anna fue acusado como vendepatrias, pero lo que no te cuentan es que Juárez ofreció ceder territorio mexicano al gobierno de Estados Unidos, con el fin de que lo reconocieran como presidente y que le dieran apoyo para vencer a sus enemigos. Así que el 14 de diciembre de 1859, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Robert McLean, y el reconocido político mexicano, Melchor Ocampo, autorizado por el mismísimo Benito Juárez, firmaron en el estado de Veracruz el llamado Tratado McLean-Ocampo. El acuerdo concedía el paso a perpetuidad de los estadounidenses por el Istmo de Tehuantepec, que es el área terrestre más angosta entre el Océano Pacífico y el Golfo de México. La firma de ese tratado otorgaba el tráfico libre a Estados Unidos por la región donde se encuentran algunas poblaciones como Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan en el estado de Veracruz, así como Salina Cruz, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Unión Hidalgo y Ciudad Ixtepec en Oaxaca. Así los norteamericanos tendrían libre. O sea que ese es como el transísmico, ¿no? El tren transísmico, y la idea es seguir haciendo la zona franca desde entonces, que ahora López Obrador ya la cumplió. De acceso para que sus productos comerciales, militares y tropas pasaran por tierras mexicanas en la zona del Istmo y por todo el territorio que tuvieran que recorrer para entrar y salir de él. A cambio, el gobierno mexicano recibiría un pago de algo más de $4 millones para financiar la lucha contra los conservadores, fuertes rivales de Juárez, quienes pelearon representando los ideales del sector católico en la Guerra de Reforma. Sin embargo, el tratado no fue ratificado por el Senado de Estados Unidos, porque en aquellos años iniciaba la Guerra de Secesión, que era una pelea entre los estados del sur, llamados Confederados, y los estados del norte, que se hacían llamar la Unión, y fue por esto, por lo que el Senado consideró que de aceptar el tratado, se fortalecerían los estados separatistas del sur. Por lo que dicho tratado nunca entró en vigor, aunque Estados Unidos sí ofreció apoyo material al gobierno juarista, con lo que el Estado mexicano logró imponerse ante sus contrincantes. Por cierto, el tratado estuvo vigente hasta que llegó el presidente Lázaro Cárdenas, otra vez, quien logró su cancelación. Y por esta razón, Juárez no fue considerado por la historia de México como un vendepatrias, y no porque no lo fuera, sino por su buena suerte. ¿Cuál buena suerte? En los últimos años se ha escuchado mucho sobre la austeridad en el gobierno, y como ejemplo ponen a Benito Juárez, pero la verdad es que además de ganar un buen salario, también tenía diversas propiedades y bienes de lujo. Pablo Magluf, quien es periodista, comentarista político, editor y escritor, fue quien dejó en evidencia el sueldo y las propiedades del antes presidente en el artículo llamado Juárez no era austero, donde deja ver muy en claro la gran vida del benemérito de las Américas. Dejo el link de su artículo en la descripción. En dicha redacción hace mención que según con los presupuestos de egresos oficiales de la época, Benito Juárez ganaba como presidente un sueldo de 30,000 pesos al año, el equivalente hoy a unos 12,700,000 pesos, o bien a 1,060,000 pesos mensuales, lo que ningún presidente después de él llegó a ganar. Pero su sueldo como presidente no era su única manera de ingresos, pues tenía acciones en la industria ferrocarrilera y en la minería.
Además, era dueño de considerables propiedades como la de San Francisco, Portal de Mercaderes y la de Tiburcio, que hoy es República de Uruguay, todas muy cerca de Palacio Nacional. Otra en la calle de Coronel, en Oaxaca, y una finca de su esposa Margarita Maza en San Cosme. Magluf, en el artículo escrito por él, hace una exhaustiva investigación y relaciona las propiedades con el precio de esa época comparado con lo que sería ahora. Además nos dice que contaba con bienes como una calesa tirada por caballos, alhajas y piedras preciosas, muebles, menajes, espejos, candelabros, la espada de Maximiliano. Por todo esto Juárez logró acumular en propiedades y otras pertenencias 151.233 pesos de la época, el equivalente a unos 64 millones de pesos de hoy. En su redacción, también explicó que uno podría imaginarse que por el momento que vivía México, los sueldos de los demás funcionarios probablemente serían modestos. Sin embargo, mencionó que también ganaban muy bien. Así que como se podrá ver, Juárez no era para nada austero, y él y su gabinete se servían con la cuchara grande de las arcas del Estado. El respeto al derecho a... Bueno, así como que multimillonario tampoco se hizo, ¿no? Pero pues me parece irónico, ¿no? Que generar tanto sufrimiento a tantas personas por un problema de soberbia, por un problema de ego, ¿no? O sea, que tú... ¿Cuántos son 64 millones de pesos? Son como unos 3 millones de dólares, ¿no? O sea, 3 millones de dólares no, es una cantidad que un hombre de negocios puede conseguir con muchísimo menos dolor. O sea, generándole menos problemas a la gente. Y igual no estoy diciendo que sea menos soberbio de pronto nada más estar pensando en el materialismo, pero toda esta ambición de poder y todo para nada más conseguir una vida que puedes conseguir de otra manera, eso es lo que me parece como medio absurdo, ¿no? Lo mismo ahorita cuando vimos el tema de López de Santana, que un día le decían que le dijeran Alteza Serenísima y cuando regresa a México termina en el olvido, ¿no? Me parece irónico tanto esfuerzo para, entre traiciones, entre abusos, entre engaños. Me parece demasiado riesgo, de hecho. O sea, ¿cómo estás seguro de que te va a salir bien la jugada? Y parece ahorita como que a Juárez le sale bien en cuanto a que es recordado con mucho cariño, a pesar de no ser quien está proyectando que es, ¿no? Ajeno es la paz. Esta fue la famosa frase que pronunció Juárez cuando entró triunfante a la Ciudad de México, tras la captura y el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, lo cual terminó en la derrota del Segundo Imperio Mexicano. En realidad este fue su discurso. Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. La frase, que ha sido citada miles de veces en todos estos años, hace énfasis en el respeto a lo individual y colectivo como una máxima universal. Algunos historiadores han señalado que la frase de Juárez es un plagio a un pasaje del libro del filósofo alemán Immanuel Kant, quien en su escrito La paz perpetua menciona: la injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respetan el concepto del derecho, único principio posible de la paz perpetua. Aunque en verdad, objetivamente no se puede decir que es un plagio la frase recitada por Juárez, en lo que se puede estar seguro, es que Melchor Ocampo, quien era un abogado liberal que apoyaba a Benito Juárez y apoyó en las leyes de reforma, estaba influenciado por las ideas del pensador alemán Immanuel Kant. Así que puede ser que fuera Melchor Ocampo quien escribió el discurso de Juárez, a lo que él sería el creador de la frase. Ay, no, bueno, ahí culpar de que es plagio, pues no. O sea, también es parte de la historia que un político la proyecte para hacerla más popular. Y luego, si no es una frase textual, te digo, también está bien. O sea, no es como que alguien es dueño de las ideas. Yo sé que un abogado de propiedad intelectual me va a decir que sí, pero pues son legalismos, ¿no? Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, mejor conocido como el INEGI, existen en nuestro país 60.148 calles con el nombre de Benito Juárez, así como 8 municipios que llevan el nombre del benemérito. En este capítulo conozcamos a Juárez y la masonería. De Benito Juárez es bien sabido que pertenecía a la masonería y con los años se convirtió en uno de sus máximos representantes a nivel nacional. Juárez se inició en la masonería del rito yorquino en Oaxaca, pero el rito que nos interesa ahora es el rito nacional mexicano, el cual se fundó en 1825 y el 15 de enero de 1847, 22 años después de haber sido creado,
sería la rama masónica en la que se iniciaría Benito Juárez. Sin embargo, hay quienes afirman que es muy poco posible que Juárez haya recibido más allá del grado de aprendiz de masón, a causa de las actividades bélicas que provocaron sus constantes viajes por el país y el extranjero. Aunque esto último puede ser mentira, porque Juárez recibió diplomas de honor que le otorgaban otras ramas masónicas en el mundo, lo que deja como evidencia que una logia extranjera premió su carrera en la masonería, lo que podría objetar que Benito Juárez haya sido solo un aprendiz de masón. En el poder, Benito Juárez gobernó y actuó bajo el pensamiento masónico, que se hizo notar en las leyes de reforma, las cuales dieron de qué hablar a nivel internacional, y esta es la razón por la que Benito Juárez se volvió un líder masónico, porque como lo hemos comentado en otras ocasiones, estas leyes dejaron mucho dinero en las arcas de los masones. Las leyes de reforma no solo fueron la base para un Estado laico, por lo que pelea tanto la masonería, también fueron la vía para el despojo de las tierras de los indígenas. Se promulgó la subordinación total de la Iglesia al Estado, despojándola de sus bienes violentamente. Con la ayuda de las logias masónicas, fue que pudo hacer lo que hizo y no para bien. Con este apoyo, Juárez en sus 3 elecciones fue acusado por adversarios y por hacer fraude, ya que usó votos fantasma, es decir, que incluso personas muertas votaban por él y al final no pasó nada. Se le ha glorificado por su gran apego a la legalidad, sin embargo permaneció casi 15 años en el poder sin que una vez la nación lo eligiera como presidente. Y por último, Benito Juárez instaló el clientelismo en México, que es la tendencia a favorecer, sin justificación, a determinadas personas, organizaciones o partidos políticos para lograr su apoyo. O sea que Juárez llegó al poder por el apoyo de logias internacionales, ¿no? Una logia estadounidense que lo veía como la figura perfecta, ¿no? Como un personaje excelente para representar la mexicanidad de Oaxaca, indígena, y, o sea, un local, pero que por deseos de materialismo y soberbia, él estaba dispuesto a vender, a traicionar, ¿verdad?, su identidad. Y ya sabemos quiénes salieron ganando. Esta vez fue otra ocasión en que la masonería tuviera un papel importante en la historia de México. Y como estos personajes y la influencia de la masonería en la vida política del país, podemos citar muchos más, pero el video quedaría de 2 horas. Nunca estuvo orgulloso de su origen indígena. Muchas comunidades autóctonas se opusieron a su proyecto de nación y entonces Juárez comenzó una seria represión en contra de su gente. El presidente que nació siendo uno de ellos, olvidó sus raíces indígenas. Benito jamás demostró orgullo de su origen indígena, al contrario, sus acciones revelaban que se sentía avergonzado, pues por desgracia atacó y olvidó varias veces a toda su descendencia, junto con su gabinete, que dicho sea de paso, eran todos de orígenes caucásicos. Sus propuestas de igualdad para los mexicanos no incluían a los indígenas porque ellos no eran mexicanos según su gobierno. Su presidencia se dio gracias a fraudes electorales, nunca fue querido, ni elegido por el pueblo y mandó a matar a sus enemigos impunemente. Un ejemplo de esto, y algo que estoy seguro que no sabes, porque lo han escondido hasta casi borrarlo de la historia, es que en la época del presidente Benito Juárez se cometió un acto excesivamente cruel, en donde cientos de cuerpos sin vida quedaron esparcidos en el viejo templo de Santa Rosa de Lima en Bacum, lugar que fue testigo de uno de los actos más atroces, sangrientos e inhumanos de la guerra entre yaquis y el gobierno de México. En 1868, el ejército mexicano con mentiras encerró a más de 100 yaquis, en donde se les disparó, y después prender fuego a la iglesia, causando una dolorosa muerte a niños, mujeres, hombres y ancianos, la mayoría inocentes. Todo inició en 1867, cuando Ignacio Gómez del Campo, un hacendado acaudalado, solicitó concesiones para colonizar varias hectáreas de tierras que pertenecían desde hace mucho tiempo al pueblo yaqui, y gracias a la administración de Juárez, un año más tarde obtuvo la autorización de hacerse de las tierras gracias a las leyes de reforma. Los habitantes del pueblo pelearon con gran valentía, haciendo que Gómez del Campo no pudiera entrar a apropiarse de los terrenos. El hacendado pidió ayuda al presidente y a las fuerzas militares, entonces los soldados llegaron al lugar y tuvieron un enfrentamiento, en donde murieron 33 indígenas que huían entre el monte, y lograron capturar con vida a otros 30 habitantes de Cocorit. Dieron aviso a la presidencia y el mismo Benito Juárez convocó a los yaquis de esa región para acordar llegar a un acuerdo, prometiendo regresar sus tierras, pero obviamente todo era una trampa. Fue entonces que 600 personas viajaron hasta la cabecera municipal de Bacum, lugar donde se encontraba el ejército mexicano con sus prisioneros. Los indígenas llegaron en son de paz con el coronel Próspero Salazar Bustamante, que estaba a cargo, y a quien pidieron la liberación de los detenidos.
El coronel les dijo que entregaran sus armas como un acto de buena fe, a lo que los yaquis obedecieron, pero inmediatamente el ejército mandado por Juárez amarraron de manos a 10 líderes de la comunidad y les quitaron la vida a balazos. Las familias que aún seguían con vida fueron encerrados en la parroquia, le prendieron fuego y desde afuera los militares comenzaron a dispararles, sin importar que se encontraban niños, mujeres y ancianos. La información fue reportada directamente al presidente y la respuesta de Juárez fue sumamente fría y cortante. En una nota firmada por él, señaló que recomendaría el pago de daños y nada más. Este acto tan vil y despiadado fue debido a las intenciones que desde siempre ha tenido el gobierno mexicano de apoderarse del territorio yaqui y sus recursos naturales, y Juárez era uno de ellos. Esta es una sola muestra de cómo Benito Juárez quitaba las tierras a las comunidades más pobres de México, convirtiéndolo en un tirano, mostrando su lado más oscuro, que no se encuentra en los libros de texto. No quería a México como nos han hecho creer. Durante su mandato, autorizó una serie de tratados que acababan la soberanía del país en beneficio de Estados Unidos, todo para conseguir el apoyo económico de aquel país, para seguir en el poder. Justo Sierra, un escritor, historiador, periodista, político mexicano, los declaró un crimen político. Así que me di a la tarea de investigar, y estos son los tratados y acuerdos en donde quiso vender al país en múltiples ocasiones. Acta notarial de 1857. Juárez era gobernador al momento de firmar este documento, donde se procuraba crear una ciudad que se llamara Comonfort, cerca de La Ventosa, en el estado de Oaxaca, la cual estaría ocupada en su totalidad por ciudadanos estadounidenses, cuya verdadera misión que se omitió en el acuerdo era apoderarse de toda la parte del istmo de Tehuantepec, con el fin de que el gobierno norteamericano pudiera más tarde construir para su beneficio un canal interoceánico en la zona. Plan de José María Mata de 1859. En este gran plan, los Estados Unidos darían 10 millones de pesos en bonos al gobierno de Juárez, generando un interés anual del 5%. Pero para esto, México tendría que hipotecar el territorio de Baja California como garantía de pago, y si a los 6 años el gobierno mexicano no hubiese pagado el préstamo, los vecinos del norte tendrían el derecho de entrar inmediatamente y tomar posesión del territorio hipotecado, convirtiéndose en propietario de cualquier negocio o empresa que México tuviera en esas tierras. Bases protocolarias de 1859. Estas bases proponían transferir la soberanía de la península de Baja California a los Estados Unidos, con lo que el gobierno de Juárez se llevaría un préstamo que sería determinado más adelante entre ambas partes. Y si fuera poco, podrían construir vías ferroviarias, concediéndole el derecho de paso a perpetuidad desde El Paso, Texas, al puerto de Guaymas en Sonora y desde el Río Grande hasta Mazatlán. Además, se concederían las tierras que se encontraban a todo lo largo de estas vías, por ambos lados, y si se necesitaba, tenían derecho de proteger dichos territorios con pelotones militares estadounidenses. Asimismo, se estipula que una parte de los fondos que México recibiría como pago serían retenidos por Estados Unidos, con la finalidad de exigir a Juárez el pago de la deuda con los intereses acordados. Ya sabían que el benemérito era mala paga. Circular Melchor Ocampo del 6 de abril de 1859. Este documento es en donde Benito Juárez en verdad considera vender los estados de San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Durango, Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California al gobierno estadounidense, todo con el fin de tener dinero para financiar su guerra de reforma. Tratado Corwin Doblado de 1862. Es un acuerdo entre Thomas Corwin y Manuel Doblado, en donde el gobierno corrupto de Benito pretende pedir prestados 11 millones de pesos al país vecino del norte, dejando como hipoteca los territorios de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y la península de Baja California. Tratado Iglesias-Lece del 13 de marzo de 1864. A través de este contrato se da permiso al gobierno norteamericano para colonizar los terrenos baldíos de la península de Baja California, quienes además contarían con los beneficios de elegir libremente a sus autoridades. Las familias gozarían de libertad de cultos y de las garantías constitucionales, se les consideraría como mexicanos por nacimiento, estarían exceptuados del servicio en el Ejército Nacional pero servirían en la Guardia Nacional. A cambio el gobierno mexicano recibiría 100,000 pesos. Tratado Corliss-Carvajal de 1865. Bueno, pues, en este convenio, Juárez da la orden a José María Carvajal que solicite un préstamo de 30 millones, poniendo en hipoteca a los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas, prometiéndose a pagar un total de 55 millones de pesos al final. Y todavía, México debía aceptar la venta de 20,000 kilómetros cuadrados a $1 por acre para todo ciudadano norteamericano que quisiera comprar. El día que Matías Romero y Manuel Doblado aconsejaron a Benito Juárez que vendiera Baja California. Wow.
El ministro del presidente Juárez en Washington le da el inteligente consejo de que venda la península de Baja California y una parte del estado de Sonora y así ganarse el favor de los Estados Unidos, de no reconocer el gobierno de Maximiliano. Todo esto porque Benito quería seguir gobernando. Wow. Tratado Maclane-Ocampo de 1859. La firma del Tratado Maclane-Ocampo es uno de los convenios más polémicos del mandato de Benito Juárez, esto es porque casi nadie conoce los otros casos que ya vimos. Oficialmente se llamó Tránsito y Comercio y fue firmado por el gobierno liberal juarista y Estados Unidos, en el puerto de Veracruz, el 15 de diciembre de 1859. En el tratado se vendía a perpetuidad el derecho de libre tránsito del Istmo de Tehuantepec a los norteamericanos. Bueno, es interesante porque cuando tú lees La riqueza de las naciones, o sea, Adam Smith describe cosas que ya están pasando, pues. Parte de su ideología es siempre decir que el gobierno, por medio de sus políticas, distorsiona el mercado y entonces hay que minimizar el gobierno para dejar que ocurra el comercio de la manera más libre posible, pero pienso que con esa ideología lo que haces es abrir, como debilitar a un estado para que alguien que es un potentado económico tome ese lugar del poder que corresponde a un poder, digamos, social, ¿no? Por la cantidad de $4 millones. La ruta iba desde Coatzacoalcos, Veracruz, hasta Tehuantepec, en Oaxaca. Además incluía la responsabilidad de México de otorgar protección militar a las personas extranjeras que transitaran por México, el derecho de tránsito a perpetuidad desde Guaymas, Sonora, hasta Nogales y la libertad de tránsito entre cualquier punto entre Matamoros y Mazatlán. Por suerte, los estadounidenses entraron en una guerra de secesión y ya no se firmó este tratado. Con el paso del tiempo y a conveniencia, a Benito Juárez se le ha colgado varios sucesos importantes que él nunca realizó. Por ejemplo, las leyes de reforma, en realidad, fueron escritas en septiembre de 1835 por Valentín Gómez Farías, quien fuera un político mexicano que se desempeñó como presidente de México. Y la separación de la Iglesia y del Estado fue hecha por Ignacio Comonfort y Lerdo de Tejada. Así es como esta primera mentira ha cambiado el rumbo de la historia del país y el pensar de los mexicanos, al presentar a Benito Juárez como un ángel de la misericordia, tanto en libros de textos, como en presentaciones oficiales del gobierno. Segundo episodio. El hijo incómodo, Benito Juárez Maza. Durante la historia, muchos hijos y parientes incómodos de presidentes han estado en el foco de atención por su conducta y acciones poco éticas, pero hubo uno que se distinguió sobre todos los demás, aunque en estos días ya nadie lo recuerde muy convenientemente. Y me refiero a Benito Juárez Maza, el hijo del benemérito de las Américas. Maza fue un junior, como los que podemos ver ahora, sin oficio ni beneficio, quiso seguir los pasos de su papá, así que inició la carrera de leyes en la Escuela Nacional Preparatoria, pero cuando Benito padre muere, fue el pretexto necesario para renunciar a sus estudios, por lo cual nunca terminó la carrera. Así que no le quedó otra, más que aprovecharse del nombre del padre para sobrevivir, pues nunca le fue bien en la vida, ni en los negocios y tampoco tuvo descendencia. Como sabemos, la situación económica de sus padres era buena, llegó a tener el equivalente a $3 millones de hoy, pero Beno, como le llamaban, lo despilfarraba todo, siempre vivió endeudado, empeñando muebles y documentos que había heredado en el Monte de Piedad. O sea, ven, ¿para qué tanta codicia si luego el hijo va a destruir todo lo que hicieron los padres por una vida desenfrenada, por no haberles dado valores cristianos? Esa es justo como una de las desgracias, ¿no? De dejarte llevar por doctrinas falsas. Tercer episodio. La masonería, el negocio de la familia Juárez. De Benito Juárez es bien sabido que pertenecía a la masonería y con los años se convirtió en uno de sus máximos representantes a nivel nacional. Cuarto episodio. Angina de pecho o envenenamiento, la muerte de Juárez. El 18 de julio de 1872 fallece a los 66 años Benito Juárez, el entonces presidente de México, siendo el único mandatario que ha fallecido en una de las habitaciones dentro de Palacio Nacional. Así es, solo muerto lo pudieron sacar de la silla presidencial. Wow. La causa de muerte que se dio a conocer en ese momento fue que el benemérito de las Américas fue víctima de una angina de pecho. Con el pasar de los años, se empezó a hablar de que fue envenenado por rencores políticos, otros dicen que fueron los masones, luego de que Benito Juárez los traicionara. Sin embargo, hay personas que aseguran que una mujer desesperada y dolida, y con conocimientos en hierbas, había perdido al hombre que amaba, y ella pudo ser quien habría acabado con la vida de Juárez. Su nombre era Leonarda, pero era mejor conocida como la Carambada. Lo que se lee es que Leonarda fue acompañante de Carlota y Maximiliano cuando estuvieron en el poder. Maximiliano se enamoró de ella, pero Leonarda lo rechazó,
alegando que se había convertido en gran amiga de la emperatriz y no podía traicionarla de esa manera, aunque la realidad era que estaba perdidamente enamorada de José Joaquín Ortiz, un capitán del ejército monárquico. Otros dicen que era una famosa asaltante, quien después de realizar sus robos vestida de hombre, se desabrochaba la camisa para que sus víctimas vieran que era una mujer quien los había asaltado, mientras ella se reía. En lo que las dos teorías coinciden es que estaba enamorada del capitán, el cual se refugió en Querétaro cuando la monarquía estaba cayendo, y allí José Joaquín fue tomado prisionero y condenado a morir fusilado. La carambada acudió a todas las autoridades, incluyendo a Benito Juárez, para que se le perdonara la vida, pero el presidente hizo caso omiso y ante la negativa del perdón, la mujer juró que se vengaría del benemérito por no haber escuchado su petición de salvar al hombre que ella amaba, y desde entonces se dedicó a buscar la veintiunilla, la hierba con la que supuestamente envenenó a Juárez. Un par de años después, la carambada conocería al político y poeta Guillermo Prieto, quien la invitó a una cena con Sebastián Lerdo de Tejada, quien era presidente de la Suprema Corte y sucesor de la presidencia, si en algún caso faltara el presidente. A la hora de la cena, al tocarle un asiento junto a Juárez, en un descuido, la carambada aprovechó para echarle en su bebida un par de gotas que contenían savia de beitionilla, nuez vómica y algo que una curandera, quien le preparó el brebaje, llamó sanguaza de escorpión. Se rumora que Lerdo de Tejada se da cuenta, pero solo le sonrió a la asesina cuando vio lo que había hecho, haciéndose su cómplice. 21 días después, Benito Juárez falleció, la mujer tomó venganza y Sebastián Lerdo de Tejada se convirtió en el nuevo presidente de la República. Entre los muchos artículos de periódicos de esa época sobre la muerte de Juárez, se leían cosas sobre la calidad del embalsamamiento que presentaba el cuerpo. Algunos escribieron de que los rasgos del presidente se veían alterados, llegando a la conclusión que el veneno le causó tal dolor que sus facciones no eran las mismas. Con el pasar de los años, Leonarda fue fusilada a la edad de 86 años. Cuentan que mientras las monjas del sanatorio limpiaban el cuerpo de la carambada para la autopsia, descubrieron que estaba viva, y fue entonces que pidió hablar con un cura para contarle lo que había hecho con Benito Juárez. Este acontecimiento fue escondido durante mucho tiempo, hasta que se convirtió en un mito de la historia de México. Ahora, la historia oficial, gracias a la revista de la Facultad de Medicina de la UNAM, es que Juárez había presentado problemas graves de salud con antelación. Por ejemplo, en 1870 comenzó a sentirse mal, sufrió depresión baja y tuvo dificultades para respirar, diagnosticándole parálisis del gran simpático. Una semana más tarde, los síntomas volvieron a aparecer, de manera más leve y se controló enseguida, a lo que Benito Juárez decidió seguir realizando sus labores cotidianas y su estilo de vida habitual. El problema en realidad empeora cuando en enero de 1871 se muere su esposa Margarita Maza, lo cual le dejaría un vacío muy grande para toda su vida y pronto su salud emocional decayó notablemente. Por tal motivo, el 20 de marzo de 1872 tuvo una recaída, a lo que el médico que lo atendió dijo que había sido una angina de pecho. Pudieron estabilizarlo, pero 4 meses después, regresarían las molestias que serían atendidas de inmediato. Es importante recalcar que el hombre a cargo de la salud del presidente era Ignacio Alvarado, quien había sido el médico particular de Juárez desde hace muchos años, por lo cual había una gran amistad entre ellos. Alvarado relató que aquel 18 de julio, Benito Juárez sufrió un calambre en el corazón que lo tiró al suelo, y para combatir los penetrantes dolores en el pecho, le aplicaron el remedio de echar agua hirviendo sobre su corazón que le ocasionaron incluso la aparición de ampollas, a lo que Benito le dijo al doctor: «Me está usted quemando». Hay que explicar que esta medida terapéutica, que actualmente se consideraría hasta salvaje, se aplicaba en la desesperación de estimular al corazón, echando agua hirviendo en el pecho. Juárez tuvo una mejoría que le duró solo 2 horas, ya que le dio otro dolor, pero este mucho más fuerte. El médico volvió a tirarle agua hirviendo, pero esta vez no pudo salvarlo. Y como contamos en un inicio, comenzaron a correr los rumores de que Benito Juárez había sido envenenado, por lo que su acta de defunción tuvo que ser enseñada a los medios y a la gente, y se encontraba respaldado por las firmas de sus amigos Gabino Barreda, Rafael Lucio Díez y el doctor Ignacio Alvarado. Ellos dieron fe de que la causa de muerte del presidente había sido una neurosis del gran simpático, a lo que posteriormente se le conoció como el infarto al miocardio o lo que es lo mismo un ataque cardíaco. El propio médico escribió el libro La muerte de Juárez, en donde relata lo anterior. Y hace no muchos años, el Registro Civil de la Ciudad de México hizo públicas las fotografías de su acta de defunción. O sea, Benito Juárez lo tenemos en los billetes de 20 pesos y de 500 pesos, como mostrándose como un héroe o como alguien a quien seguir, pero pues en realidad es un ídolo de barro que está en nuestros billetes. Y eso es lo interesante, ¿no? Que a veces la gente glorifica el dinero
y lo que tienes ahí es mentira. No estoy tratando de socavar el sistema mexicano ni nada, pero si todo esto es verdad, que él ni siquiera tenía intereses de apoyar al país, pues en realidad él es el ídolo de la gente que él benefició realmente, ¿no? Pero bueno, este es como uno de los bloques que vamos a estudiar de los mitos que tienen que ver con la mexicanidad. Y pues definitivamente es Dios el que determina quién se queda y quién se va de la gente que está en el poder. No es tanto el dictadorcillo autoritario que pretenda apropiarse de la vida de la gente que está alrededor, ¿no? O sea, justo también ahí se muestra cómo en la historia mexicana podemos ver esto que leíamos, que es Dios el que pone y quita reyes, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por escucharme y bye.